Bienvenidos, hola a todos en este nuevo directo de las 3:33 hora España, y hoy un directo muy especial, un directo con Félix Torán. A ver que acomode yo aquí mejor la cámara, excelente. Un directo con el doctor Félix Torán. Para quienes no lo conocéis, que sois pocos, es escritor, escribió 16 libros hasta hoy, seguirá escribiendo porque sus libros son magníficos. El último de ellos, ¿Quién soy?, es un libro del que vamos a hablar ahora. Él es doctor, ahí se me cayó este libro. ¿Vieron ese? Eso es porque todo sismo, todo cambio, toda información muy importante trae temblores, como en México, que los temblores son cambios. Y aquí esto va a ser todo un temblor, esta entrevista con el doctor Félix Torán, doctor en ingeniería electrónica. Él recibió menciones a nivel internacional, es experto en desarrollo personal y liderazgo, es meditador internacional. ¿Qué decirte? Es el despertador de conciencias. Me encanta este título que obtuvo con el reconocimiento de toda su trayectoria, el doctor Félix Torán. Y lo vamos a invitar ahora, que ya está en sala, por supuesto. Vamos a invitarlo ya mismo. Félix, ya estás invitado para entrar a esta entrevista, que te agradezco infinitamente hayas aceptado hacer. Gracias por... ¡Ahí estás! Hola, ¿Qué Félix. tal? ¿Qué tal, Zaira? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí con nosotros, por supuesto. Qué honor que hayas aceptado esta entrevista para transmitir toda tu sabiduría. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues un placer volver a saludarte, aunque sea por este medio. La última vez fue en persona, pues esta vez por a través de internet o de Instagram, pero oye, qué bien. Así es, muchísimas gracias porque, bueno, como sabemos bien en metafísica, nada se toca, todo se toca. Estamos aquí ahora totalmente conectados, sea en persona o no. Mira, al final estamos aquí conectados a través de tu sabiduría hoy. Gracias infinitas, y gracias a todos los que vais entrando, que se estáis uniendo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues Félix, despertador de conciencias, te has ganado ese título hermoso, porque sí que, como tú bien dices, hemos estado en presencial juntos. He podido tener la grandísima oportunidad y el honor de presenciar tus meditaciones, tus charlas. Eres conferencista internacional, no paras de moverte. Eso para mí ha sido un honor realmente, porque en vivo se vive de otra manera. En vivo es que se puede sentir eh, esa magnífica eh, esa magnífica energía que tú tienes, esa magnífica energía que tú eres. Y en las meditaciones he podido llegar a tener unas experiencias sublimes, sublimes. Es maravilloso también, porque es verdad que ciertamente donde más te llevas es cuando estás en público, ¿verdad? Con la cara a cara, aunque sí, estamos todos conectados y yo hago todas las semanas meditaciones online y también hay una energía que se comparte aunque no te veas, pero cuando estás ahí cara a cara con público, da igual que sean 500, 1000, que sean 30, no importa. La cuestión es que estás ahí unido, uniendo energía, uniendo los corazones. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de muchísimas presentaciones que he estado. Recuerdo en Madrid, por ejemplo, en Escuela Jung, que he estado muchas veces, y en Palma de Mallorca he mirado al público y te he visto ahí a ti entre el público con esa luz tan especial que irradias. Y bueno, pues tengo muy buenos y muy bonitos recuerdos. Y bueno, muchas ganas, por supuesto, de volver a hacer de nuevo pues más meditaciones, que ahora después del verano pues vamos a seguir. En todas mis presentaciones, por supuesto, hago siempre meditaciones. Qué maravilla, qué maravilla. Además, como siempre, me viste en primera fila. Siempre, sí, sí. Yo soy de las que, bueno, a mí me encanta, hay un dicho que dice: a mí me gusta trabajar con la gente que levanta la mano, ¿no? Yo soy de las que se va a la primera fila. Siempre considero que la plena atención, y de eso vamos a hablar contigo, la concentración es la clave. Si estás en la última fila es porque tan interesado no estás.
Así que, bueno, procuraba llegar a tiempo, bien temprano y hacerme con la primera fila para estar ahí, poder pasar incluso a dar testimonios. Me han pedido testimonios en la escuela Jung sobre tus conferencias y realmente pues no hace falta que te diga que te he puesto por lo alto porque realmente lo mereces. Todos tus trabajos durante tantos años de experiencia están haciendo que cambie la vida de mucha gente y que despiertes esas conciencias. Más que nada, me gusta comentar que nosotros ya somos la conciencia, entonces realmente despiertas a saber quién eres. Y de eso hablas en tu libro, tu último libro, que sugiero a todo mundo obtenerlo, comprarlo, por favor, porque es un viaje, como tú bien lo dices al principio del libro, un viaje de autoconocimiento y cambio de paradigma. Lo tengo aquí conmigo precisamente. Y ¡Qué de hecho, bueno, maravilla! te tengo que decir una cosa, porque es que como voy tan rápido, ¿sabes? Es muy fácil que se escapen las cosas, pero que te enseñé, este fue mi 18º libro, bueno, el que salió en el año 2019, pero es que entre tanto salió otro que es un poco como su hermano, que es El Maestro Interior. Este salió en abril de 2021. Pues por la pandemia pues ha sido uno que no tuve la ocasión de encontrarme en las librerías como me gusta a mí hacer, ¿verdad? Como ocurría con los anteriores. Pero bueno, también me lo encontré de todas maneras, ¿no? En cuanto ya se pudieron volver a hacer eventos. Y bueno, decir que de aquí 6 o 7 meses, calculo yo, ojalá, eso es lo ideal, pues vendrá otro más, ¿eh? Vendrá otro más, ya iré desvelando más detalles. ¡Qué magnífico! Pues mira, hoy mismo, cuando pare de llover, y si no voy igual lloviendo, me lo voy a comprar. No tengo la oportunidad de tener en físico aquí y quién soy, porque acabo de llegar de una gira de Latinoamérica y está en casa de mis padres el libro, porque hoy quería tenerlo aquí conmigo y bueno, no tuve la oportunidad, pero bueno, tú bien sabes No pasa que nada, lo tengo yo aquí. la presentación de tu libro en Mallorca. Allí tuve la oportunidad de comprarlo, estaba firmando tantos autógrafos que dije, bueno, ya me lo firmará en otra oportunidad, esto de menos. Y al leerlo, confirmé las cosas que ya sabía, pero no recordaba, porque se trata precisamente de recordar quiénes somos. Bueno, recordar es volver al corazón. De hecho, o sea, que al fin y al cabo se trata, etimológicamente, recordar es eso, significa volver al corazón, ¿no? Y de alguna manera se trata de eso, de volver a la esencia que somos todos y la conciencia es una, aunque se exprese a través de la multiplicidad. Lo que pasa es que, claro, cada cual estamos identificados pues, a un nivel, ¿no? Con esa conciencia dependiendo del nivel de evolución espiritual de cada ser humano. No quiere decir que seamos distintas conciencias, sino que la misma conciencia se expresa en diferentes niveles y estamos en un sendero de asociación con uno de esos niveles. Y desafortunadamente, bueno, muchos seres humanos están todavía identificados con los niveles inferiores, vamos a decir, ¿no? Niveles vibratorios inferiores, pero bueno, estamos todos en ese sendero de evolución. Hay quienes están todavía más rezagados quizás y no se han dado cuenta del trabajo que tienen que hacer, pero eso no quiere decir que sean peores ni mejores, significa que están en el camino. Y bueno, el resto de seres humanos tienen la responsabilidad también de ayudar a despertar a los demás y después esos seres humanos ayudarán a otros algún día. O sea que es todo un camino. Exactamente, hemos venido a recordar que somos nuestra propia deidad, somos la ciencia, somos Dios en acción, sin términos religiosos, por supuesto, porque la religión divide, la espiritualidad une y tú hablas siempre de espiritualidad. Me encanta porque eres un apasionado de la ciencia, como tú bien te defines, y sin embargo sabes que la ciencia es la última verdad, pues la verdad absoluta es Dios, es la conciencia. Y la ciencia también se equivoca muchas veces. Creo que la ciencia, y ahí me corriges tú en el caso de que no sea, creo que la ciencia cuántica más se acerca a la verdad porque precisamente tiene en cuenta nuestra verdad, ¿no? El que somos la conciencia. Es la que más se acerca a la unión y no a la separación. ¿Qué opinas de la ciencia, Bueno, Felipe? la física cuántica es física, ¿eh? Lo que tenemos que entender, porque también se confunden muchas cosas y se hacen mezclas muy raras por aquí y por allá. La física cuántica no habla ni de consciencia, ni del ser, ni de nada parecido. La física cuántica habla de energía y materia, que ya es, ¿eh? Pero a escala microscópica. Y bueno, al hacerlo, por supuesto, se ha rozado con unos límites, ¿no? Que
bueno, que se quedan en la ciencia y los explica a través de la ciencia, sin ninguna duda. De hecho, es la rama más exacta que hay de toda la física, sin ir más lejos, de toda la ciencia. Se puede probar en laboratorio. Pero, eso sí, no salta al terreno filosófico. Ahora, eso no nos impide dejar de lado la ciencia, tomar esos resultados y llevártelos al terreno filosófico, y ahí puedes vincular con muchas ideas espirituales que, bueno, quien da ese salto se da cuenta de que son las que llenan el gap, vamos a decir, ¿no? Llenan ese hueco que falta por llenar, que la ciencia no puede hacerlo porque no quiere mirar más allá. Pero bueno, ahí no estás haciendo ciencia, estás haciendo filosofía y luego estás haciendo espiritualidad. Pero bueno, por eso, como tú decías, yo hablo en términos de espiritualidad, entonces yo en esos casos tomo mis resultados científicos, dejo la ciencia a un lado y yo me voy a la filosofía, y ahí hay muchas cosas de las que se puede hablar. A nivel espiritual, como dices, yo no entro en ningún camino religioso particular, no tengo nada en contra. Quiero decir, para mí las religiones son una expresión exotérica, ¿no? de la misma realidad. Digamos, el mismo conocimiento se expresa de diferentes formas. Hay corrientes que son más esotéricas, más ocultistas, teosóficas, místicas, filosóficas. Son diferentes formas de transmitir esa misma luz, ¿no? Y las religiones exteriores, ¿no? Son exotéricas, transmiten también esa misma luz, son portaantorchas, cada una de una manera, ¿no? Y bueno, nada, es un camino perfecto, por supuesto, y para mí lo importante es que sigamos el camino que sigamos, seamos humildes y tolerantes. O sea, tolerantes porque nuestro camino no es el único que hay otros, y pueden llevar la misma luz de otra manera y pueden tener incluso cosas que el nuestro no tiene. Y ser humildes en el sentido de saber que nuestro camino no puede comprenderlo todo, porque nada material o nada que se exprese con palabras lo puede contener todo, pero no pasa nada. Está conteniendo una gran parte de la verdad, y si somos humildes también podemos aprender de los otros caminos muchas cosas, ¿no? Por eso he sido siempre un estudioso de muchos senderos, he intentado sacar lo mejor de cada cual. Y hablo de lo que sé y sé de lo que hablo. Y cuando de una cosa no sé, pues entonces estudio y ya hablaré cuando pueda hablar. Es así como lo hago yo. Exactamente, me ha encantado escuchar en una entrevista que hacías, bueno, no una entrevista, fue uno de tus, haces como unos cortos, digamos, unos videitos cortos explicando, me encantó, fue de hace poco, me pregunté cuánto, porque yo soy de las que para mí el espacio-tiempo no existe, probé haciendo sanaciones, eh, no existe el espacio, entonces no me fijo en fechas, para mí no son importantes las fechas. Desde luego, cuando comentaste que eso mismo que estabas diciendo ahora, um, que no, o sea, que hablas de espiritualidad, que no hablas de religión, yo me sentí súper identificada, pues yo soy arreligiosa, ni a favor ni en contra. Y lo que comentas ahora me parece de vital importancia. Tiene mucho que ver que sepamos que nada existe porque no existen las casualidades, eso no es real. La casualidad, tú explicaste algo sobre la casualidad y me gustaría que lo comentaras ahora para que todos los que están aquí lo sepan. La casualidad no existe, es una excusa. Ahora luego nos lo va a explicar muy bien Félix. Y yo me considero a religión, ni a favor ni en contra, porque sé que no es una casualidad. La religión es para que conozcamos qué no ser y qué no hacer para saber qué ser. Como bien nos decía en unos directos hace muy poco Marcus Witte, además el honor de que esté en sala escuchándote, quería escucharte Félix, Marcus nos decía que bueno, lo voy a decir luego, porque va enlazado a una pregunta que te quiero hacer. Lo voy a decir luego. Algo que comentaba Marcus que es muy importante para que lo sepáis. Lo voy a decir luego, va enlazado una pregunta. Coméntanos, por favor, sobre la casualidad. ¿Qué Bueno, opinas? la casualidad para mí básicamente es una palabra comodín de alguna manera, ¿no? Es una especie de saco donde metemos las cosas que no sabemos explicar, ¿no? Por causa y efecto. Porque, bueno, básicamente en el universo lo que reina es una ley de causalidad. La causa es una y todo viene de una misma causa que no tiene causa precedente, ¿no? De hecho, muchas veces llamamos efecto, y lo que llamamos efecto en realidad es una causa, ¿no? Porque todo es, al nivel más puro, es todo pura causa, ¿no? Y solo hay una causa de todo. Pero la cuestión es que tendemos a verlo todo como causa y efecto, y vemos que efectivamente en el universo físico reina la ley de causa y efecto, si no la ciencia no se sostendría, pero es que en los planos superiores también es todo causa y efecto, ¿no? Entonces al final cuando una cosa la explicas por causa y efecto, puedes ver qué sucesos han llevado
hasta lo que has observado, entonces digamos que te lo crees, ¿no? Y confías dices, creo porque lo he visto de alguna manera. Pero cuando no eres capaz, entonces te has quedado sin opciones. Y muy a menudo recurrimos a la opción de meter todo eso en el saco de la casualidad. Es decir, vamos a decir, esto es casualidad. Significa que no lo sé explicar por causa y efecto. Pero en realidad nadie es capaz de verdaderamente definir de forma positiva, directa, lo que es una casualidad. Lo puedes definir de forma indirecta o negativa, como acabo de hacer yo. Y muy a menudo, cuando tú ves algo que parece un efecto o una causa que se acaba de crear en el mundo material que no viene de ninguna parte o que no la sabes atar con ninguna otra cosa o un efecto, en realidad sí que puede que sea un efecto que procede de otra causa, pero a lo mejor esa causa está en otro plano. No todo tiene por qué producirse en el plano material, no todas las causas y los efectos ocurren en el plano de la materia. Eso, por supuesto, si te vuelves muy materialista, como tiene que hacer un científico puro y duro, obviamente, lo reduces toda la materia. Por eso hay cosas que se escapan. Pero cuando englobas otros planos, te puedes dar cuenta pues, de que efectivamente cuando alguien ha creado algo en el mundo material, ha empezado en la mente. La mente es un plano superior. Por lo tanto, la causa está en otro plano superior, el efecto lo ves aquí abajo. Ahora, ese vínculo entre lo de arriba y lo de abajo no lo vas a poder ver fácilmente. Acabas pudiendo ver muchas cosas, ¿eh? Y les puedes llamar sincronicidades, pero no lo vas a ver de esa manera tan sencilla, ¿no? Como queremos todos, y lógica. Esto ha producido esto, ha hecho B, B ha dado lugar a C. No es tan simple. Pero si no lo sabemos explicar, no quiere decir que una cosa sea casualidad, porque, bueno, si le quieres poner el nombre, pónselo. Yo prefiero hablar de sincronicidad o, si quieres, de coincidencia, porque casualidad no dice nada en absoluto. O sea, casualidad es una palabra comodín que solo se puede definir de forma negativa. Se puede decir lo que no es, pero no se puede decir lo que es realmente. Sí, es como, creo que la capacidad es como decir, bueno, no sé explicarlo, no sé cómo funciona, yo tengo la excusa de pensar que tenía que ser. Pues es un poco la excusa de los vagos, ¿no? Me encanta llamarle sincronicidad también, le llamo sincrodestino, como le llama el doctor Deepak Chopra. Eh, ahí tengo una amiga en Venezuela que en lugar de llamarle casualidad, le llama diosoidad. Es una diosoidad de esas, dice. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no? La cuestión es que cuando pongamos un nombre a algo sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque la espiritualidad no es como la ciencia, donde una cosa, si se llama X en todas partes. En la espiritualidad se habla de lo mismo, pero claro, se habla en diferentes términos, ¿eh? A través de diferentes paradigmas, y cada cual pues, utiliza unas etiquetas u otras. Y luego hay quien no conoce los paradigmas y se inventa sus propias etiquetas para hacer las cosas todavía más difíciles. Así que hay que saber al final, en el fondo, de qué se está hablando, ¿no? Así es, y me encanta porque también en otro de esos videitos cortos que haces hablaste de hablar de lo que sabes. Justamente, y ese fue hace un poquito, creo ya, fue el último que vi tuyo, de que el sabio realmente habla de lo que sabe y habla muy poco, porque, y eso me encantaría también que nos comentaras, realmente el que no sabe habla mucho de algo, y al final produce un enredo en la mente de otros. Hablar por hablar es un mal innecesario que se creó el ser humano. Es de sabios hablar poco y hablar de lo que se sabe únicamente. Igual que tú, aprendí y lo llevo a cabo, alguna vez me equivoco como todo ser humano, pero en cuanto lo detecto, vuelvo y callo. Aprendí a hablar solamente de lo que sé. Lo que no sé, justamente por eso empecé con estas entrevistas. Y digo, si de un tema no sé, pero me encantaría compartirlo, pues voy a entrevistar a que lo sabe. Hablar de eso, por favor. El sabio realmente, ¿qué habla? El vídeo que te refieres, de hecho, viene no de la sabiduría mía, sino de la sabiduría de Pitágoras, ¿eh? Pues, de un gran sabio que nos precedió, un gran iniciado. Hay quienes ponen en duda que quizás no existió, ¿no? Y a lo mejor, como se suele hacer, su corpus de enseñanza se le pone ese nombre, pero ¿qué más da realmente, no? Lo importante es que esas enseñanzas son muy sabias y han llegado hasta nosotros. Pitágoras, en su escuela, conocida escuela pitagórica, cuando admitía nuevos discípulos, pues él los tenía los primeros 5 años sin hablar. O sea, para que vieran la importancia del silencio hasta que podían intervenir, ¿no?, en la vida de la escuela. Y tiene que ser así porque para Pitágoras el silencio era muy importante, porque la sabiduría no brota de ahí fuera y de las palabras, sino que tiene que brotar del silencio interior y de ese no ser, de alguna manera, de ese silencio interior donde brota la sabiduría. Y si tú estás con el cerebro lleno de palabras y además las estás volcando y llenándolo otros cerebros de palabras,
al final no contribuyes a que todo eso brote. Pues Pitágoras por eso decía pues, que el sabio dice mucho con pocas palabras y pasa al revés, ¿no? El que no es sabio pues habla mucho y no dice nada, ¿verdad? Y realmente ocurre cuando una persona, por ejemplo, en lo más mundano, terrenal que puedas imaginar, ¿no? Imagínate en la ciencia o en la filosofía, donde quieras, aprendes una disciplina y empiezas a aprender, a acumular conocimiento. Si te pones a hablar de todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que las cosas las vas a hacer muy complicadas. Las vas a hacer muy complicadas porque estás aprendiendo al mismo tiempo que compartes de alguna forma y las ideas todavía no se han conectado, esa luz superior, esa intuición, etcétera, no ha llegado todavía, no has alcanzado ese estado al que llega el verdadero sabio, ¿no? Entonces lo que haces es marear a los demás, porque de alguna manera estás diciendo muchas palabras, pero no estás diciendo nada. Y tú a lo mejor tampoco te has enterado del todo. Y quien no es muy honesto, además inventa cosas o a lo mejor tiene hasta malas intenciones, ¿no? Con lo que intenta compartir. Pero la persona que verdaderamente ha trabajado, ha llegado a resolver todas esas cuestiones, se ha planteado todos los enigmas y se ha mareado como todo el mundo se marea, ha recibido esa luz, esa intuición superior que te ha ayudado a atar unas cosas con otras, a tener realizaciones, iluminaciones interiores y demás, eso lleva tiempo. Pero cuando todo eso ha pasado, entonces ya lo que transmites ya no viene tanto de lo consciente que tienes que elaborar en tiempo real, sino que brota del alma, como quien dice, ¿no? Y no hace falta tantas palabras. El alma no necesita tantas palabras para hablar como el intelecto, ¿no? Y entonces el sabio es así. El sabio dice poco, pocas palabras, pero transmite mucho con ellas, ¿no? Qué bello además saber que se dice más con las acciones que con la palabra, que de hecho la palabra minimiza mucho a las cosas, no es lo mismo sentir el amor que decir te amo, desde luego. Menos es más, es mi frase de cabecera. Desde la honestidad y la humildad tenemos que referirnos hacia otros porque la verdad es que enredar a otros cuando ya el mundo estaba enredado no tiene ningún sentido. Y justamente de eso era lo que antes, y antes de decirlo, porque quería hablar de eso, Marcus Witte nos decía que dejar de ser lo que no sé es llegar a ser lo que sé es tú, en otras palabras, lo mismo, una servidora también se refiere a que hay que dejar de ser lo que no sé, hay que dejar de querer parecer ser un sabio, hay que dejar de querer ser un humano que lo sabe todo. No tenemos que saberlo todo, no hace falta, cada uno tiene que enfocarse en una sola cosa que es el propósito. Como tú bien dices, porque lo escuché y también en tus conferencias, um, todos tenemos un propósito, el primero es ser feliz, todos tenemos ese mismo propósito, es un propósito común, y todos, cada uno de nosotros tenemos un propósito, hemos venido con una misión importante, el día que la descubres, te dedicas a ello, dando, como hace la fuente, Dios, el universo, como le quieras llamar, que es lo mismo, solo da, da y da, y a través de ese dar, recíprocamente recibes, no tienes que dar con una intención, sino con la única razón que es compartir. Hemos venido a compartir. Y tú, cuando la gente pregunta sobre cómo manifestar, tú hablas de una técnica que me parece súper valiosa, que es la técnica del para qué. Ah, sí, efectivamente. Bueno, la ¿Ah? pregunta tiene relación con el propósito, claro está, ¿no? El para qué. Y efectivamente, sí, cuando uno consigue conectar con su propósito, pues entonces ya no juega a ser un falso sabio ni cosas de esas, sino que sencillamente vive en armonía, ¿no? Con lo que es y no piensa ni en dar ni en recibir, porque lo está haciendo sin tener que pensarlo. Porque esas cosas funcionan con el corazón, ¿no? No con la mente, ¿no? La mente puede luego darse cuenta, pero lo que las mueve es el corazón, ¿no? Y efectivamente, bueno, comentar que efectivamente los sabios del pasado ya, bueno, se pierden en la noche de los tiempos, da igual a qué textos te refieras, todos van en esa misma línea, ¿eh? La sabiduría no es una condición nueva que haya que introducir. En la espiritualidad suele ser todo así, ¿eh? Está reflejado hasta en los arcanos del tarot. La sabiduría no es una condición nueva que tienes que introducir, no es algo nuevo que debes meter dentro de ti, sino todo lo contrario. Se trata de quitar todo lo que te separa de esa sabiduría que ya la tenemos todos, porque como decíamos antes, es la misma conciencia expresándose a través de todos. Es que esto, y lo leí hace muy poquito, el libro El silencio habla de Eckhart Tolle, somos la sabiduría. Entonces él dice, no tienes que buscar lo que ya eres, no busques la sabiduría. Sí. Quédate en silencio y sabrás que eres la sabiduría.
Claro, Qué claro. bello. Bueno, y esto es una cosa, pues en realidad es muchísimo más antigua. Quiero decir, esto tú te vas a los textos más antiguos que tienen milenios, Bhagavad Gita, te vas a la sabiduría de la Cábala, de los platónicos, los neoplatónicos, te vas a Plotino, te vas a San Agustín, te vas al esoterismo greco-egipcio, te vas al iluminismo del siglo XIX y todos te van a decir exactamente lo mismo porque es una sabiduría antigua que no te puede decir otra cosa porque es que es eso. Es eso, la conciencia es una. Eso te lo dice el Bhagavad Gita, te lo dicen los Vedas, te lo dice todas las sabidurías. Estudia lo que estudies, desde tiempos remotísimos, ¿eh? Incluso en la Biblia, vamos, mires donde mires vas a ver eso. Todo viene de una misma fuente y se expresa a través de la multiplicidad. Y la sabiduría no es diferente de eso, la sabiduría significa ponerte en orden, ¿no? Con ese fluir desde la fuente. Y para ponerte en ese orden no tienes que añadir nada, tienes que quitar lo que te impide estar en esa conexión. Eso es todo. Bueno, eso es todo, pero nosotros hacemos que sea muy difícil, claro. Todo que es mucho llegar allí, pues requiere de un trabajo interior, de un silencio, una quietud, de saber escuchar a quién, de saber escuchar a quienes saben, como decíamos antes, ¿no? A esos que hablan por hablar, no. Al final vas llegando a hacer la conciencia, que no a tomar conciencia, sino a hacer la conciencia desde el saber escuchar a quién, de saber escucharte tú en esa quietud y ese silencio, desde el conocimiento mismo de uno, está a ti, está en tu interior, no hay nada que buscar afuera. De hecho, el otro afuera es simplemente un espejo, es una manifestación tuya. Hablamos de manifestación, de esa técnica del para qué. Si alguien quiere manifestar algo, Félix, ¿cómo es más conveniente que lo haga? O sea, Bueno, sí, el para qué sí, es muy importante. ¿cómo es que lo tiene que hacer? Yo empezaría por ahí, empezaría por saber qué es lo que quieres primero. Y la pregunta del para qué es fundamental. O sea, cuando una persona se propone qué es lo que desea, normalmente arranca pensando precisamente desde la personalidad. Y la personalidad, donde está el nivel del falso yo, pues piensa para sí misma generalmente, ¿no? Piensa en poseer, en tener, en acaparar, en crear separación, ¿eh? En lugar de unificar, la vía contraria a la que queremos seguir y la que quieren seguir las leyes universales, vaya. Entonces, bueno, pues desafortunadamente es muy probable que pidamos algo que realmente no es lo que queremos. Es lo que quiere la personalidad, pero no lo que quiere el alma, realmente. Entonces, la forma de volver ahí es de alguna forma preguntarte para qué, porque reconectas con el propósito, ¿no? Es darle un sentido de propósito a tu pedido antes de pedirlo, antes de perder tiempo, irte por el camino que no debes, ¿no? Entonces, no sé, tú dices, ¿qué quiero? Dices, pues no sé, quiero una casa, sí, pero una casa muy bonita, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? No sé, pues para vivir en la casa de mis sueños, vale, sí, pero pregúntate otra vez, ¿para qué? Pues no sé, pues para tener la vida familiar en esta casa que siempre he soñado. ¿Eh? Dices, vale, pues tú lo que quieres no es ni 500.000 euros para comprar una casa, porque eso solo es un medio. Tampoco quieres realmente una casa, porque eso es otro medio. Tú lo que quieres es tener una vida familiar bonita que siempre has soñado. Pues céntrate en eso, visualiza eso, tómalo. Ahí le has dado un poquito más de sentido de propósito. Y si además eso encaja con tu propósito general en la vida, pues todavía mejor. Eso le va a dar mucho más sentido. Los cómo ya irán llegando. Las personas, los elementos, las situaciones, las sincronicidades que decíamos, irán apareciendo en su momento y te irán dejando ver el camino. El cómo ya irá llegando. Pero lo importante es que tengas claro el qué y el para qué. Y el para qué. Por eso esa pregunta es tan fundamental. Luego ya viene la visualización creativa. Eso ya es una cuestión, por supuesto, de técnica, ¿eh? Eso es una cuestión de técnica y eso es una facultad que todos tenemos, ¿eh? La facultad, no de imaginar, cuidado, de imaginar es una facultad y visualizar es otra, ¿eh? Imaginar es una cualidad que todos tenemos, si no, no comprenderíamos el tiempo lineal que usamos en el mundo material, por ejemplo, el pasado y el futuro, si no tuviéramos memoria e imaginación. Y la imaginación es una facultad que está alimentada por la subconsciencia y es la capacidad de crear imágenes mentales. Eso se entrena, por supuesto. La imaginación hay que entrenarla y es muy importante en el desarrollo espiritual, porque además ayuda a mover energías. Pero realmente la imaginación por sí sola no es lo que te va a hacer visualizar tu deseo. Te va a permitir crear una imagen mental de tu deseo. Pero para visualizarlo tienes que además añadirle concentración, que es otra cualidad súper básica del desarrollo espiritual en cualquier disciplina. Es decir, tú vas a crear una imagen mental de lo que deseas, pero la vas a sostener en tu mente con la máxima concentración. Tienes que entrenar esas dos facultades, si no, no estarás visualizando bien. Y cuando haces realmente eso, entonces estás poniendo esa imagen en la subconsciencia universal, la estás imprimiendo, has creado una forma mental
que está hecha no con materia física, sino con sustancia mental, y la has puesto en ese jardín de la subconsciencia, y ahí es donde de verdad opera la ley de la atracción. Otras formas similares que todos vamos creando y que se van creando por ahí, pues bueno, se van uniendo y van formando macroformas, ¿no? Más poderosas, siempre que no impidas lo contrario, siempre que no vayas creando formas que anulen a las anteriores, ¿eh? Y entonces eso de alguna manera intenta manifestarse, intenta descender desde ese nivel de la subconsciencia al nivel material. Pero claro, para eso necesita un canal, necesita un camino. El camino somos nosotros. Es por eso que empiezan a aparecer esas señales, empiezan a aparecer esas sincronicidades que si las sabemos entender podemos ser ese canal. ¿Cómo? Actuando. Hay que actuar, hay que ser receptivos, pero hay que entrar en acción. O sea, que el que piense que la ley de la atracción es yo pienso en determinada cosa y mañana la tendré en mi casa o es una garantía de que la voy a tener, pues lo siento, eso no es así. Todo depende de ti, depende de lo que hagas, depende de cómo visualices, depende de la atención que pongas a las señales y depende luego de la capacidad de entrar en acción que tengas y lo bien que lo hagas. Si lo haces desde el ego, desde luego ya te están desviando de ese plan. Esas formas no van a manifestarse, no van a encontrar el camino y buscarán otro, ¿eh? Por eso digo que hay que empezar bien, hay que empezar con lo del para qué, con tener claro cuál es tu propósito, tu misión, y entonces pedir desde el corazón, no tanto desde la mente intelectual, ¿no? La mente inferior, sino desde el corazón, porque el corazón no engaña. Y si se pide desde ahí, estás en armonía total con las leyes universales y te van a ayudar por la vía más rápida. Esa es la realidad. A ti te pueden contar 20.000 cosas, te pueden venir charlatanes con fórmulas mágicas y mil cosas sobre la ley de la atracción, y a la mente se le puede llegar a engañar, a la mente concreta, pero al corazón no se le puede engañar, eso está claro. Así es, el corazón manda, el corazón sabe, el ego pide y el corazón sabe qué es lo que se te tiene que dar, ya lo decía, el nivel de conciencia, porque no, menos es, desde mi nivel de conciencia actual, es mi percepción y mi sabiduría. Hoy Jesús no fue un hombre ni fue crucificado en una cruz, eso es la imaginación. Jesús fue un nivel de conciencia al que todos podemos acceder. Jesús está en todos nosotros en ese nivel de conciencia. Y Neville ya decía que Dios, nuestra yo soydad, es nuestra propia imaginación humana. Y la imaginación, como tú bien decías, tiene que estar acompañada por ese estado de concentración, por la visualización. Y Jesús decía, pide y se te dará. No es tan fácil, o sea, si lo entiendes bien, pide y se te dará, pero tienes que estar muy agradecido y, como también decía Neve, creyendo que ya se te ha dado por derecho divino, que te ha concedido y en ese estado Claro. Bueno, de todo saber que eso, bueno, todo eso es muy acertado, pero te digo lo mismo de antes, es un conocimiento que no es un conocimiento moderno ni que se haya transmitido ahora, sino que te puede referir a fuentes antiquísimas, antiquísimas, en tiempos, por supuesto, tiempos de Jesús o en tiempos mucho, mucho anteriores, muy anteriores, te puedes remontar al conocimiento cabalístico, al conocimiento bueno, que los grandes iniciados se llevaron en sus iniciaciones en Egipto, te puedes ir a los tiempos de los Vedas y demás, y todos te están diciendo lo mismo, o sea, lo que puedes encontrar ahora con palabras sencillas y demás son traducciones de cosas que están ya ahí. Y de hecho, cuando se estudia, por ejemplo, el cristianismo esotérico, pues todas esas cosas que comentas, obviamente no hay una sola forma de entenderlo, ¿eh? Hay varias, pero efectivamente conducen hacia esa dirección, necesariamente. Por ejemplo, en la Cábala, ese nivel crístico que defines es el nivel de Tiferet, ¿no? Que no por casualidad está en el centro del árbol de la vida y no por casualidad está relacionado con el corazón. exactamente, exactamente. No existe la casualidad y cuando comprendes que todos somos seres conscientes, cristinos en proyección, sabes que estás yendo hacia ser el corazón sagrado de Jesús. Y cuando comprendes que eres Jesús, ya entiendes por qué Jesús decía, soy uno con mi Padre, soy uno con Dios. O sea, somos la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Ahí es cuando llega la común unión. Como dice otro de nuestros grandes amigos, porque me encantó, Félix, que antes de hacer este directo te dije, ¿cómo quieres que te presente? Y ya tenía, o sea, conocimiento de quién es, ya sabía, pero quería saber cómo querías que te presentara. Y me encantó, Félix, tan humilde, tan maravilloso. Te preséntame como tu amigo. Qué maravilloso eres. Gracias. Es a ti, ¿no? Es un placer, esa sencillez que te caracteriza es hermosa, pues ser tu amiga es un placer enorme. Y uno de Igualmente.
grandes amigos, Oscar Mateo, que también lo conocí, otro conferencista internacional que lo conocí en Jung, que te sigue también, admiración, también comparte este tipo de mensajes, porque sé que no lo ve ahora, lo va a mirar luego. Me encantaría que te fascinó cuando te conocí, te vi en las 4 que vi en vivo contigo. Dos arcanos de los que sueles hablar mucho, que es muy interesante de comprender porque así comprendes las leyes universales. El mago y el loco. ¿Qué tienes para hablarnos de esos dos arcanos maravillosos? Sobre eso, te diré que sobre el tarot se puede hablar una vida. Yo, de hecho, he dado conferencias enteras sobre cada uno de los 22 arcanos mayores y si te pones ya con los menores, imagínate, hay para una vida de hablar, pero no solo de hablar, sino de estudiar y de meditar, ¿eh? Porque Bueno, sirven para ti, ¿eh? una conferencia hablando solo de eso, me avisas, por favor. Sí, he hecho hasta cursos enteros sobre el tema algunas veces y sinceramente, pues es que claro, el tarot no solamente es un oráculo, el tarot es un legado de sabiduría y todas estas cosas que hemos estado hablando antes, que te decía que son principios antiquísimos, están todos ahí en el tarot y bueno, están en la alquimia, están en la cábala, están algunos hasta en la propia astrología, o sea que realmente no hay que buscar en nada moderno porque todo lo antiguo es yo por lo menos personalmente, yo bebo de esas fuentes, porque es de donde sale todo, ¿eh? Sabiduría ancestral que habla a través de ti. El tarot es así, ¿eh? El tarot en realidad básicamente son arcanos que han llegado a nosotros, pero que no están hablando al intelecto, sino que hablan al corazón. Pero claro, para eso necesitas la meditación. Y son símbolos. Los símbolos vienen de la palabra griega símbolon, que eran esos dos corazones unidos, ¿no? Que se separaban en dos trocitos, ¿no? Bueno, cuando los vuelves a unir, el corazón se vuelve a reunificar de nuevo, ¿no? Así que el símbolo une lo material con lo espiritual, reúnen las cosas que se han separado, pero que deberían estar unidas, ¿no? Por propio derecho. A eso te lleva el tarot. Luego, claro, cuando tienes mucha experiencia con el tarot, has estudiado mucho, has reflexionado mucho, has meditado mucho, pues tienes mucho que contar. Pero eso es una aproximación. Luego tú necesitas una vida de meditación en ello para esas leyes y principios comprenderlos. Si nos centramos, por ejemplo, en el loco y en el mago, pues te diría que son dos facetas muy importantes del crecimiento espiritual que realmente hay que dominar. El mago se puede sacar muchas cosas de ese mago, por supuesto. Tiene que ver con Mercurio, bueno, tiene que ver con el color naranja, podríamos decir también. Es una faceta que podríamos decir la autoconsciencia, pero si lo tuviera que resumir en una sola palabra, diría que tiene que ver con la concentración mental, ¿no? Con la facultad de concentración mental. Si te quieres quedar solo con una cosa, desde luego, fíjate en la cara del mago, en un tarot de Rider-Waite y verás qué cara de concentrado que tiene, ¿no? Es la concentración. Sin embargo, el loco parece todo lo contrario, ¿no? Es un señor que está mirando hacia el infinito, tiene un precipicio delante a punto de caer y le da igual porque siempre tiene un paso más por dar, ¿verdad? Hay muchas cosas, va hacia unas montañas, va hacia el sol, ese sol viene a ser un poquito como la luz de la corona de Keter en el árbol de la vida cabalístico, hay una relación totalmente directa y de alguna manera ese mago tiene una actitud cerrada, limitadora, concentrativa, ¿no? La concentración limita, dirige. Sin embargo, el loco es todo lo contrario, tiene una actitud abierta, de apertura total hacia el infinito. Y esas dos cualidades son muy importantes, ¿no? Porque si tú eres como el loco, tú puedes ser un gran artista, ¿no? Como el loco, ¿verdad? Puedes ser un gran artista, pueden llegarte las mejores ideas del mundo, pero seguramente luego no se convertirán en nada. Y si eres como el mago, pues sí, puede ser que todo lo que haces lo hagas muy bien y lo pongas todos los puntos sobre las IES, gestiones perfectamente tu tiempo, tu agenda y demás, pero a lo mejor estás siempre haciendo lo mismo, no tienes ideas, no tienes creatividad. Los ingenieros, por ejemplo, pues en eso somos un poco un equilibrio, ¿no? Igual que los arquitectos, ¿verdad? Un equilibrio entre ese loco y ese mago, ¿no? Hay que abrirse a esa locura para tener ideas, pero luego se les pone orden, ¿eh? Entonces, en la meditación, bien entendido lo que significa la meditación para los sabios de todos los tiempos, da igual los miles de años que te vayas atrás, la meditación, bien entendida, tiene esas dos fases. Una fase concentrativa, en la que te concentras en un objeto al que quieres iluminar con la luz superior y del que quieres saber algo más que lo que dice el intelecto y te concentras en ese objeto. Y después tienes que pasar a una fase como el loco, una fase de apertura total para que la luz superior te ilumine y te dé un conocimiento intuitivo que el intelecto no te puede dar. Entonces te llevas mucho más que si solamente hubieras leído un libro o si hubieras escuchado a alguien. Te estás llevando a la meditación. Si eso lo llevas todavía más lejos, ya puedes llegar a niveles como la contemplación o la contemplación mística,
que no es lo mismo, que la contemplación, no es lo mismo visualización, contemplación mística, no es lo mismo concentración, ahí hay muchos niveles, no es lo mismo la atención plena, no es lo mismo, mucha gente confunde todos esos términos. En mis próximos libros, bueno, encontraréis, pues, he puesto muchos puntos sobre las IES en ese tema porque se confunde con facilidad, ¿verdad? Pero si te quieres quedar con las dos facultades básicas que hay que dominar, es esa facultad de la concentración y la facultad de abrirse completamente a lo superior. Si combinas esas dos facultades, da igual la disciplina que busques, espiritual, realmente tradicional, vas a encontrarte con esas facultades y vas a tener que entrenarlas necesariamente. Si no eres como el mago, no vas a poder manejar energía, no vas a poder llevarla hacia un centro energético, hacia un centro energético para curar o para el propósito que sea, ¿no? No puedes llevarlo hacia una imagen mental para imprimirla en esa subconsciencia que decíamos antes, ¿no? Y visualizar. No vas a poder hacer nada de lo que se hace en el crecimiento espiritual, no vas a poder manejar la energía. Y si no eres como ese loco que te abres completamente a toda esa luz superior, no vas a poder ser un canal para nada. Entonces, las dos facultades las tienes que dominar y están en todos los senderos, en todos. Da igual si lees esotéricamente, da igual que leas el Antiguo Testamento, porque para eso te hace falta la Cábala, o el Nuevo Testamento, que para eso tienes que entender de cristianismo esotérico y meditar mucho en esos temas, pero efectivamente vas a encontrarte con esos principios, por supuesto. Sí que, bueno, una recomendación yo personal, es el de los 4 evangelios, vamos a decir, reconocidos, que no son apócrifos, yo recomiendo mucho el de Juan, el Evangelio de Juan, y leer el prólogo. Leer el prólogo para llegar a unas comprensiones. Y detrás de todas esas enseñanzas y detrás de las palabras y una aparente historia y demás, detrás, a nivel esotérico, están todas esas enseñanzas, están todas. Y da igual que leas el Bhagavad Gita, que leas el Zohar de la Cábala o el Sefer Yetzirah, da igual lo que leas, están todos esos principios y muchos más que podríamos hablar, están todos ahí. Y esos dos, desde luego, son cruciales, cruciales. Sí, qué maravilloso y que menciones el Evangelio de Juan y el Bhagavad Gita, que joyas espirituales, joyas literarias. Tengo ahí el Bhagavad Gita que me acompaña en mis viajes, e incluso reconozco que mi nivel de conciencia aún es muy bajo, hay cosas que las tengo que releer y releer y releer, y no son libros para leer una vez, son libros para estudiar. Para una vida, para una vida. Son Y para... da igual el tamaño que tengan, porque, por ejemplo, el Sefer Yetzirah, puro y duro, no es que sea un libro muy extenso. Sin embargo, hacen falta, yo creo, más de una vida para llegar al nivel de comprensión. Y luego hay, fíjate, quienes hacen grandes cabalistas que te hacen luego estudios que son casi tesis doctorales sobre esas pocas páginas. Y es que hay mucho en lo que adentrar, pero bueno, no hay ninguna prisa porque el objetivo es ir progresando día a día y cada uno tiene que realizar su viaje interior y su viaje de elevación de conciencia y cada paso te irá llevando al siguiente. Hay caminos que son más complejos, por ejemplo, el camino de la alquimia, me apasiona la alquimia, pero no la alquimia operativa, me apasiona la vertiente espiritual, no lo que se hace en un atanor y demás, sino el sustrato que hay detrás, que además tiene conexión directa, por ejemplo, con la cábala, ¿no? Ese nivel crístico que tú decías se puede asociar perfectamente a lo que se llama la piedra filosofal, que no es una piedra, no estamos hablando de un objeto físico, sino que estamos hablando de un estado, ¿no? Al que hay que llegar, ¿no? De mediador entre lo superior y lo inferior, como hace ese mago del tarot, que está con una mano hacia arriba y otra hacia abajo y él está en medio. Es un mediador entre lo divino y lo terrenal. Y piedra en hebreo se dice eben. Para entender la Kabbalah tienes que meterte un poco en el hebreo porque si no ahí ya la hemos liado. Ben es la contracción de Ab y Ben, de padre e hijo. Y significa piedra. Y además se asocia al nivel de Tiferet en el árbol de la vida. Solo con esas claves ya tienes para meditar largo y tendido y puedes llegar a tus propias conclusiones. El camino es largo y somos el camino, eso no se acaba nunca, desde luego, y tenemos muchas vidas para seguir evolucionando, aunque comparto con, no recuerdo su nombre, comparto con un hombre que también hace conferencias a nivel... hay muchas vidas, aunque si en esta vida te vas dormido, en la siguiente tendrás que volver a empezar. No sé si nos quieres comentar eso de que hay sobre que somos
Bueno, eso en realidad no es nada, tampoco es nada nuevo. Quiero decir, esto ya lo decía, ya viene de la época de Platón, de Sócrates, de Pitágoras, los egipcios lo sabían, esto nos ha llegado bueno, los neoplatónicos también lo tenían bastante claro. Y si haces una lectura muy fina, de nuevo insisto, en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, sin ir más lejos, puedes llegar también a muchas conclusiones al respecto, ¿eh? Quiero decir que, y me quiero remitir para que quede bien claro, dentro del cristianismo, durante los 400 primeros años del cristianismo, la reencarnación, la doctrina de la reencarnación estaba completamente al orden del día, ¿eh? No había ningún misterio ni ningún tabú de ningún tipo, vamos, era algo totalmente al orden del día. Se cambió por la resurrección y por otros dogmas en un concilio que hubo en el año, por allá por el siglo IV, después de Cristo. Lo digo para que, bueno, no quiero decir ni que tenga nada a favor ni que tenga nada en contra, pero es que eso es así, es historia, ¿eh? Te vas a Wikipedia, te buscas ese concilio, creo que fue el de Constantinopla, el de Nicea, no me acuerdo, bueno, y puedes encontrar ahí todos los acuerdos que hubo, y hubo ese, el de sacar la reencarnación y poner la resurrección, ¿no? Que es un dogma, bueno, que es un dogma que quien quiere lo acepta, oye, yo respeto, cada cual acepta los dogmas que quiere, por supuesto, yo no tengo nada que decir ni a favor ni en contra, ¿eh? Pero eso es histórico, eso es la realidad. Lo que quiero intentar decir simplemente es que, vamos, la reencarnación ha estado claro para todos los místicos, para todos los esoteristas, espiritualistas, teólogos, etcétera, de todos los tiempos, han tenido claro que eso ha existido, la creencia de que, la creencia, pero casi dándole ya prácticamente certitud total, ¿no? De que somos un alma en evolución, ¿no? Un alma personalidad de alguna forma que acarrea pues una deuda de destino, ¿no? Que nosotros mismos hemos ido llenando de alguna forma con nuestras malas decisiones, y como humanidad tenemos también nuestro saco kármico ahí que compensar, ¿verdad? Y que bueno, una vida, sinceramente, si tuviéramos que compensar todo eso en una vida, vaya faena nos habrían hecho, ¿no? Dándonos en lo que suele durar una vida humana terrenal, ¿no? Un mundo cambiante, que el cuerpo se deteriora, etcétera. Es que no da tiempo a todo lo que generalmente tenemos que compensar, no solo a nivel individual, sino a nivel individual pensando en la humanidad entera y todo lo que la humanidad ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido pensar en eso, ¿no? Y alguien dice, sí, pero ¿cómo es que no te acuerdas de las vidas anteriores? Y digo, bueno, ¿y tú te acuerdas de los primeros años desde que naciste hasta que la mayoría de gente no se acuerda, ¿no? Entonces tampoco te tendría que ser tan misterioso, ¿no? Y si te fijas, cada día tienes un periodo de vigilia, pero luego pasas a un periodo donde estás en un mundo diferente, pero estás. Es un mundo diferente, pero estás. Y para ti es tan real como el otro, y te da revelaciones, y a veces se aprende más en ese mundo onírico, vamos a decir, que en el mundo de la vigilia, ¿eh? Y luego vuelves a tener ese otro ciclo. Por lo tanto, si en lo pequeño es así, ¿no va a ser también así en lo grande, quizás? Bueno, pues tienes mucho para pensar, y cada uno tiene que sacar, por supuesto, sus propias conclusiones. Para mí son todas respetables. Yo personalmente, para mí no hay ninguna duda, claro, de que somos un alma en evolución, y que, bueno, ese alma se tiene que, igual que cada día nos cambiamos de traje y salimos por ahí a hacer la vida cotidiana, pues bueno, pues ese alma se cambia de traje, digamos, en cada encarnación. Y sí, el vehículo, tú llevas el vehículo lo cambias, vamos a decir así. Se supone que cada vez lo tienes que intentar hacer mejor, hacer buen trabajo, ¿verdad? Pero en el mundo material ese vehículo se degrada, se degenera, hasta que hay que tirarlo a la chatarra y algún día volver con un nuevo vehículo, ¿no? Intentar hacerlo mejor, ¿verdad? Pero el conductor que hay dentro es el mismo, ¿no? Y está en evolución. Exactamente, es ese espíritu que somos, es inmortal, es ese espíritu, bueno, también la conciencia eh, decía que es la perfección y la vida. Todo es vida, no existe el nacimiento, porque todo es vida, este, renacer, ¿no? En un renacimiento. Eso lo tienes en el arcano 13 del tarot, que lejos de ser tan malo como parece, es uno de los más positivos que hay, que es el arcano de la muerte, el arcano 13, que básicamente muestra, pues, una especie de calavera y demás, pero luego te muestra una semilla y un amanecer, ¿no? Cuando se mira desde la perspectiva correcta. Y lo que te viene a decir es eso, en que cada momento algo está muriendo, algo está naciendo. O sea, morir y nacer solo son dos otras facetas de una misma cosa, ¿no? Son solo dos cambios de estado, vamos. Es el cambio en el que lo que eres siempre se apropia de un vehículo, para ir a trabajar, vamos a decir, y después hay otro en el que se desprende del vehículo y pasa a otro estado en el que no tiene ese vehículo, pero sigue evolucionando, sigue preparando, la siguiente rueda de encarnación, y después, vale, otro vehículo y trabajar. En la Cábala, por ejemplo, lo puedes ver, la sefirá inferior, que se llama Malhut, vendría a ser ese vehículo físico,
y todo lo demás de alguna manera es la parte que siempre está contigo. Lo más inferior sería la parte que acarrea el karma, ¿no? La parte que tienes que trabajar, que tiene que ver con la personalidad, con las emociones, con el pensamiento concreto, con el intelecto, la subconsciencia personal, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con la luna, con Mercurio, con Venus. Ahí podríamos entrar ya hasta en astrología, ¿no? Pero que vamos, que todas las ciencias, todos los conocimientos de todos los tiempos han sabido estas cosas. Yo creo, no sé, bueno, no creo, no es una creencia. Me da de pensar que se nos da varias vidas y el cuerpo físico se va degradando porque es tan potente la experiencia que tiene que ir por fases. ¿Sabes? Me da de pensar que va por ahí, si no nos volveríamos Es completamente. normal. Además, lo que tú mencionabas antes, el espíritu, bueno, depende de qué tradiciones y depende de qué, digamos, de qué escuelas y tradiciones, todas hablan de lo mismo, pero se puede expresar de distintas formas. También en la ciencia a veces hay escuelas, para explicar lo mismo, paradigmas. El alma y el espíritu se confunden como lo mismo y otras veces no. Platón, desde luego, no lo hacía así. Desde los platónicos, pues básicamente se habla de tres cosas: espíritu, alma, cuerpo, ¿no? De alguna forma. Y es cierto que hay una parte inferior, ¿no? La personalidad, vamos a llamar, que tiene la parte emocional, la parte donde está el ego, ¿no? Y que incluye también el cuerpo físico, ¿no? En niveles de vibración inferiores. Tú no puedes poner la parte del espíritu, que es uno, ¿no? Que es lo más elevado, en contacto con algo tan denso, porque sería como poner algo infinitamente caliente en contacto con algo infinitamente frío. Eso explota, eso no hay forma de ponerlo en contacto. Se tiene que producir alguna fase intermedia, ¿no? Y esa fase mediadora, intermedia, es lo que llamamos alma. Por eso ese mago, por ejemplo, que te decía, te lo representa muy bien, ¿eh? Hacia un lado apunta hacia arriba, que sería más el terreno del espíritu; hacia abajo apunta mucho más hacia el terreno de la materia, y él está en medio, ¿no? En la cábala, por ejemplo, están los mundos de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción, ¿no? Pues digamos que ahí puedes ver también un aspecto mediador, ¿no? Y justo el punto donde está en medio es el nivel crístico, ese que decías tú antes. Qué belleza, cuánta sabiduría nos compartes, qué hermosura. Se habla de unas, y de esto hablaba en una de sus ponencias, Oscar Mateo, se habla de unas 63.000 vidas aproximadamente para llegar a la iluminación. Me dio por decir algo que siento que viene desde mi interior, una certeza de que de exacta cantidad de vidas para cada ser, sino depende de tu evolución y de tu interés en evolucionar, ¿verdad? No creo que un ser que en cada vida a ver Netflix y comer palomitas No. tenga la misma evolución que un sabio. No, pero Entonces, esos son números simbólicos. Las distintas tradiciones desde todos los tiempos han utilizado números simbólicos. Igual que en la Biblia del Antiguo Testamento también ven números de años de vida y cosas así, ¿no? Se han vivido determinados años, pero eso, un estudioso de la Cábala sabe perfectamente el significado cabalístico. Cuando se lee en hebreo y ves la gematría, entienden muchas cosas. Y claro, todo eso es simbólico, es simbólico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los números que se usan para contar, digamos que un número es un símbolo, así lo veía Pitágoras, ¿eh? Pero digamos que también tiene espíritu, alma y cuerpo. O sea, el número tiene el cuerpo, que es la parte más densa y grosera, y externa, que es la cifra, y la cifra sirve para separar, ¿eh? El mundo de la materia es el mundo de la separación, es donde tenemos precisamente lo que nos lleva, al identificarnos con la materia, nos lleva en la dirección contraria, ¿no? Bueno, pues esa cáscara exterior, la cifra, permite hacer aritmética, ¿no? Sumar, restar, hacer cálculos. Tú no puedes usar algo tan burdo, tan grosero, tan separatista, de alguna manera, para hablar de espiritualidad y explicar algo como el alma. Eso no se puede. Tienes que ir al alma del número. El alma del número permite todavía hacer alguna operación, pero no puedes hacer sumas y restas porque no estás hablando de entidades separadas, ¿eh? Estás hablando de diferenciación dentro de la unidad. Y ahí dentro se pueden hacer cosas como la adición teosófica, por ejemplo, ¿no? El proceso de adición o de reducción, que tanto se utiliza en algunas corrientes de numerología y demás. Cuando está bien entendido, esos procesos te ayudan a entender verdades del alma, de alguna manera. Y luego ya, cuando de verdad quieres llegar a la esencia de un número para lo que sirve de verdad, lo que te está representando es una ley universal. Y ahí tienes que llegar al espíritu del número. Y ahí no existen suma ni resta, eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. La aritmética no funciona ni a nivel del alma del número ni a nivel del espíritu. Ahí tienes que meditar, te tienes que fundir con ese símbolo, igual que lo harías con un arcano del tarot, y entonces puedes conectar con leyes universales también. Pitágoras enseñaba eso a sus discípulos, y de ahí esa pasión por los números, esa sagrada tetraquis, esos números 1, 2, 3 y 4,
que tanto le importaban. El 4, su reducción, su adición teosófica, de hecho da 10, 4 más 3 más 2 más 1, para que veas bueno, que realmente todo esto de los números hay que entenderlo de manera muy simbólica. Y entonces ya no estamos a nivel puramente de la cifra, estaríamos un poquito más en el alma de la cifra, en el alma del número, pero hay que entenderlo bien, ¿eh? Me encanta eso que dices, el alma del número. De justamente Tesla hablaba del 369, de hablar en términos de vibración. El 9, justamente el símbolo, simboliza la fuente, pues es el único número que sumado por cualquier otro número, reduciendo total a un solo número, vuelve a dar 9, siempre. El 9 el propio nombre lo dice, ¿no? 9 significa algo nuevo, es el final de un ciclo y el inicio de algo diferente. Cuando tú utilizas la aritmética en base 10, que es la que se utiliza en el mundo material, la que usamos números decimales, pues el número 0 es el número que hace que un número vuelva a ser el mismo. Cuando utilizas la aritmosofía, cuando trabajas a nivel de eso que te decía, con el valor del alma de los números, el valor ese que hace el 0 lo hace un poco el número 9, ¿no? Te retorna de alguna manera, ¿eh? al mismo número, cuando hace luego la reducción. ¿Ves? Son cosas, pero los significados es diferente, ¿no? Ahí no estás sumando ni estás restando. Y luego además puedes hacer cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, cualquier número que tú tomes lo puedes reducir a un número entre el 1 y el 9, ¿eh? Porque son los números que tienen esencia espiritual o que definen algo, más un residuo. Y ese residuo, cuando tú le haces la reducción teosófica, sale siempre 9. El 9 es un número que tiene que ver también con la materia, ¿eh? También se relaciona muchas veces con el mundo material. Así que cualquier número tiene una parte que es espiritual más el 9, que es la parte material, ¿eh? Cuerpo, espíritu, ¿eh? De alguna forma. Todo esto, por ejemplo, son cosas que se estudian en la ritmosofía y grandes sabios del pasado lo han estudiado, pero a nivel muy, muy profundo. Y ya te digo, no sirve para sacar conclusiones intelectuales, porque eso no sirve para mucho, sino que sirve para meditar en ello y realmente llegar, sí, tú unas frecuencias, obviamente cuando se trabaja con frecuencias, en todas las disciplinas esotéricas que se trabaja con frecuencias, siempre se hace la reducción teosófica y, por supuesto, los múltiplos de 9 efectivamente tiene un sentido muy claro. Obviamente, el 9, da igual el número que lo eleves o por lo que multipliques, la reducción te va a dar siempre 9. Y es por esta propiedad que te decía antes. Cuando se utilizan esas frecuencias que hay por ahí de binaurales, por ejemplo, de solfegio que se llaman, o de entrenamiento cerebral y demás, casi todas, si te fijas, buscan siempre lo mismo, son múltiplos de 9. Algunas son de 7 y demás, pero la mayoría son todos múltiplos de 9 y hay una razón de ser. 3, 6, 9, vas haciendo la reducción y tal, y todo tiene una razón. Pero al final, de nada sirve, ¿sabes?, entender todo eso intelectualmente si no te pones ahí a meditar y si no conectas con eso. Porque con lo que te va a conectar una vibración, da igual del origen que sea, da igual el método que emplees, es lo mismo al final. Y si no llegas a esa misma cosa, entonces lo demás solo son métodos y cáscaras y no los has sabido aprovechar. Tienes que llegar de verdad a vibrar, a sentir esa vibración y a reconocerla y manejarla. Llegar a la comprensión, porque si no comprendes algo se queda solo en conocimiento y, como bien decía Natividad, directora de los de Jung, conocimiento no es saberlo, sabiduría es aplicarlo. Solo llegando a la comprensión comienzas a aplicarlo, ¿no? Justamente el 3 simboliza la unión, en el yoga el 3 es la unión, y fíjate, es 3 veces la unión, 3 veces la unidad, ¿no? 3 veces Hermes, y el 9 es el único número que girado o de pie siempre simboliza lo mismo, depende de tu perspectiva, es 6 o un 9, depende de lo que estés mirando, es el único número que se puede convertir, digamos, en dos números, depende de tu perspectiva, si lo entiendes bien, será un 9, lo mires de donde lo mires, será 3 veces grande, 3 veces la unión. Pues me encanta que hables veces del subconsciente, que es súper consciente, y me gustaría que, como para ir concluyendo con esta entrevista que me está dejando fascinada y está dejando fascinado a muchos, lo sé, porque todos somos uno, y si yo estoy fascinada, que sepas, uy, todos también. El subconsciente es súper obediente. ¿Qué mensajes quieres que como humanidad
todos le demos a nuestro subconsciente, porque cuando sabes que haces algo e influye en la humanidad, porque todos somos uno, no lo haces ya por ti, no lo haces por el ego, sino lo haces como un propósito de como una unión, digamos, lo haces como un propósito para que la gente eleve el nivel de conciencia. Sí. ¿Qué mensaje quieres y de qué lo podemos hacer para que nuestro subconsciente se reprograme? ¿Y cómo podemos acceder a tus cursos, Félix? ¿De qué manera? ¿A través de qué webs o de qué redes sociales? Y que sepas que luego las voy a compartir aquí en este directo para que la gente pueda acceder a esos cursos contigo. Bueno, el subconsciente es un tema muy amplio, ¿eh? Aquí podríamos hablar muchísimo. Efectivamente es muy obediente porque funciona de forma deductiva. Igual que tú, la mente consciente, puedes funcionar de forma inductiva, pasando de lo particular a lo general y al revés, de lo general a lo particular. Y también puedes aplicar hasta silogismos. Un subconsciente no hace eso. La subconsciencia trabaja por deducción. O sea, pasa de la causa al efecto y eso es todo. Así que tienes que tener cuidado con los mensajes, claro, que le pasas a nivel personal, individual, porque, bueno, ahora estamos hablando del subconsciente, pero el subconsciente hablamos del personal, pero eso está unido al subconsciente de la humanidad y al subconsciente colectivo de la humanidad y a la subconsciencia universal. Así que lo que estás haciendo a nivel individual también afecta a todo y a todos, ¿no? Entonces tenemos que ser también cuidadosos con la forma en que lo sugestionamos, ¿no? Es sugestionable, por tanto, ¿no? Porque funciona de forma deductiva. Hay que saber pasarle los mensajes correctos. Y hay, bueno, un arcano del tarot que está muy relacionado con eso, que es el número 6, los amantes. Sin entrar en demasiado, porque aquí ya sí que haría falta verdaderamente horas de explicaciones, pero podemos ver en ese arcano, sobre todo en el de Rider-Waite. Pero es que creo que me tengo que prometer que vamos a hacer otro directo para todo esto, porque la gente se está quedando con ganas de más. Me están llegando unos mensajes. Bueno, hablaremos más, sí, sí. Es que es muy extenso, eso da hasta para años. Pero por lo menos para dar unas pinceladas que permitan realmente entrar en el tema. Si tenéis la oportunidad de tomar un arcano número 6 del tarot, del de Rider-Waite, que es muy explícito, ¿no? Verás que hay una figura humana, masculina y femenina, están desnudos, que es un símbolo de transparencia, vamos, de que no está el ego por en medio, sino que realmente se actúa de corazón. Y el hombre representa a Adán, la mujer representa a Eva, y arriba hay un ángel que los ilumina. Adán representa la consciencia, Eva representa la subconsciencia, el ángel representa la supraconsciencia. Pero nos podemos dar cuenta de que Adán está mirando a Eva, pero Eva no mira a Adán, Eva mira al ángel. Eso quiere decir que si tú quieres sugestionar tu subconsciente como es debido, tienes que dejarle trabajar. Es como si tú, por ejemplo, a un animal que funciona más desde la subconsciencia, un perrito, le das una instrucción que le has enseñado, pero luego le haces una contraria, ya lo has liado. Porque el maridito no está haciendo nada malo, simplemente es que tú le has mareado, ¿no? Con tus instrucciones. Es como si a un coche le das una instrucción, pero luego le das la contraria. Pues igual te lo cargas, ¿no? Pues eso pasa. Tú tienes que darle con la conciencia, la autoconsciencia te permite dar dirección e información a la subconsciencia y ella trabaja en ello y lo hace bien. Y además está en contacto con la supraconsciencia, pero tienes que dejarla en paz. Después, esa supraconsciencia iluminará a la subconsciencia y la subconsciencia iluminará a la autoconsciencia. Cuidado, no pongamos a la subconsciencia por encima de la consciencia, porque eso es un error. El nivel de elevación espiritual, la autoconsciencia, yo sé que existo, lo que me permite pensar, lo que me permite razonar, mi propia autoconsciencia, la parte consciente, es más elevada, mucho más elevada que la subconsciencia. Hay quienes han malinterpretado algunas cosas del pasado y sugieren lo contrario, pero no es correcto, y de hecho el propio tarot te lo está aclarando, ¿no? Entonces es muy importante darle el mensaje correcto a la subconsciencia, dejarla en paz, que trabajar, y dejar que luego sea ella la que te vaya dando esos flashes o esa iluminación. Por eso es tan importante, como te decía, la concentración y también esa apertura que decía antes, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a cómo sugestionar la subconsciencia, pequeñas pinceladas. Pero después, en cuanto a qué mensaje pasar, pues qué mensaje vamos a pasar. Lo que necesita la humanidad es salir de la falsa ilusión de separación, porque todos los problemas de este mundo tienen la misma raíz, todos. Es el mal uso que el ser humano ha hecho de esa autoconsciencia, del libre albedrío. El ser humano lo ha utilizado mal y ha creado falsas separaciones, se ha identificado con el ego, con una falsa sensación de separación y ha creado fracturas por todo el mundo. No hay que derribar muros físicos. Bueno, eso puede ayudar un poco, ¿no? Derribar muros físicos, pero eso no va a solucionar los problemas del mundo y lo sabemos perfectamente, tenemos suficientes pruebas. Los muros que hay que derribar no son los muros físicos. Los muros que hay que derribar son los muros que están en la mente, en las emociones, en el ego.
de los seres humanos. Por eso el mundo está tan dividido y hay tantas líneas divisorias, porque es el reflejo de la división que hay en la humanidad y que el propio ser humano ha creado. Esos son los muros que hay que derribar. Y cuando se derriben esos muros, los otros caerán. Porque como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Necesariamente tiene que ser así. Así que cualquier paso que demos en dirección hacia unir en lugar de separar, eso ya es una buena sugestión para el subconsciente. Y eso es lo que nos va a llevar en el camino de la síntesis. Camino que pasa de lo múltiple hacia lo uno. Recordar un triángulo. Empieza desde los dos lados y se va centrando hasta un mismo punto. Ese es el camino que hay que llevar, el de la síntesis, pasar de lo múltiple a lo uno. Y para pasar de lo múltiple a lo uno hay que unir, no puedes separar. Así que todo mensaje de unión que podamos poner en nuestra conciencia siempre nos va a ayudar, nos va a llevar en el camino correcto. Y a eso invita todo sendero espiritual. Y si podemos siempre, bueno, antes de hablar, decir o actuar de alguna forma, parémonos un momento siempre a pensar, lo que voy a decir o hacer une o separa. Y si separa, mejor no lo hagamos, porque entonces no estamos contribuyendo a esa unión, estamos contribuyendo a crear más separación en el mundo, a crear más guerra y más conflicto en el mundo, porque los conflictos y las guerras tienen el mismo origen, esa separatividad. Así que, bueno, pues cada uno tiene que sugestionar su subconsciencia y contribuir a la humanidad. Qué maravilla lo que dices, es unirnos, dejar de separarnos y toda guerra, toda hambruna y todo eso desde una creemos en ello como subconsciente colectivo y entonces lo creamos, no es real, nada de lo que no sea amor es real, lo hemos creado porque nos hemos confundido, como tú bien has dicho antes, hemos hecho muy mal esto del libre albedrío, lo hemos entendido mal y con el libre albedrío hemos creado guerras y separación, e incluso la religión. Hablando de síntesis, has sintetizado maravillosamente lo que en algún momento me venía y no sabía muy bien cuando te hicieron una entrevista en la Vanguardia y dije, lo único que necesitas para hacer es dejar de ser no feliz. Claro, es muy fácil confundir eso, ¿eh? Es muy fácil si se lee simplemente con el intelecto, ya lo estás leyendo con el ego y entonces no lo entiendes, pero cuando lo lees con el corazón es cuando has entendido lo que ahí se dice. O sea, la felicidad no es una nueva condición, como decía antes, que haya que introducir, sino que lo que hay que hacer es quitar todo lo que te separa de la felicidad que ya te pertenece por derecho. Y lo que te separa lo has ido introduciendo, pues cada uno de nosotros lo vamos metiendo dentro y bueno, tenemos un trabajo. Tenemos lo que hemos metido dentro ahora en esta encarnación y vete a saber lo que traemos de otras vidas. Así que hay trabajo por hacer. Y no lo hacemos solo por nosotros mismos, lo hacemos por la humanidad. Fíjate que incluso las antiguas religiones, si nos vamos al budismo, por ejemplo, el budismo religión no es realmente, los técnicos que saben de esto y los teólogos saben que es más una filosofía que una religión, pero bueno, llámale como quieras. El budismo original, el de Siddhartha Gautama, el Buda, ese budismo se centraba más en la liberación personal, ¿no? En la búsqueda de ese nirvana, de la liberación del sufrimiento para convertirte en un arahat, ¿no? A convertirte en un ser que ya no necesita encarnar más y demás, terminar de girar esa rueda, pero a nivel personal. Date cuenta cómo evolucionó después, aunque en Birmania y demás todavía se practica el budismo Theravada, pero si te vas la historia del budismo, cuando pasó por China y cuando llegó otros senderos, el budismo Hinayana pasó a ser Mahayana, el gran vehículo. Y ahí se empezaron a introducir también la parte de, atención, no solo busco mi liberación, sino que soy parte de algo más grande. Hay que practicar cosas como la compasión, la alegría empática, eso está en el budismo Mahayana, está a la orden del día. Qué belleza, gracias, que nos habla de evolución colectiva, de expandir amor y luz, que es lo que somos. Es un honor, Félix, para mí llevar a cabo esta entrevista y que a través de tu sabiduría nos compartas a todos. Te agradezco infinitamente, te agradezco tu tiempo, que sé que es muy valioso como el de todos, tú lo valoras. De hecho, si quieres en algún momento hacer otra entrevista y que nos hables de la gestión del tiempo, porque quiero decir, yo he hecho las meditaciones durante mucho tiempo, la meditación que tienes en YouTube sobre la gestión del tiempo, el reloj. Sí. Y wow, o sea, ha sido una manifestación tras otra y poder organizar una maravillosa que antes no conseguía a través de solo meditación. O sea que... No, pero bueno, lo has hecho tú. La meditación es una herramienta, ¿no? Pero luego uno hace el trabajo dentro y es uno el que lo consigue. Y
bueno, os invito porque la meditación requiere práctica, por supuesto, hay muchas formas de práctica interior y hay muchas facultades que se pueden practicar. Y yo los jueves hago prácticamente todos los jueves, no suele haber excepciones, hago muy pequeñas veces. A las 7 de la tarde, hora de Madrid, hago una meditación en directo. Nos juntamos cientos de personas de todo el mundo. Vienen, incluso se han unido a veces personas en un tren, en el AVE o en un avión. Increíble, ¿no? Con conexión de internet. Y hacemos meditaciones juntos donde trabajamos concentración, mindfulness, la paz mundial, la fraternidad, compasión, alegría empática, dormir mejor, relajación, mejorar la memoria, gestionar el tiempo, conciencia plena. Mañana tenemos una, estáis invitados, quienes queráis. Es totalmente gratis y podéis venir con la aplicación Insight Timer, ¿eh? Os recomiendo que la bajéis, es gratis y es una herramienta gratuita que tiene la red más grande del mundo de meditadores, más de 17 millones de personas, y yo tengo el honor de ser uno de los profesores allí. Ahí tenéis todas las herramientas para meditar, para hacer un seguimiento, tenéis pistas de audio, y si me seguís, pues podéis encontrar las mías y os podéis unir a mis directos. Es muy sencillo, desde el propio móvil. Magnífico, Félix. ¿Y nos puedes decir el nombre de la aplicación ahora? Así la Es, gente, se llama Insight Timer, a ver si consiguiera escribirlo aquí. o si lo puedes escribir, así todos nos metemos. Bueno, yo ya la tengo porque ya me la sugeriste una vez en uno de tus. Acabo de poner aquí, Insight Timer. Ahí está, ahí la tenemos para Pues escuchar mañana mismo la meditación. Dinos por dónde te podemos contactar. ¿Tienes alguna página web? ¿Tienes? bueno, es fácil dar conmigo porque yo estoy muy presente en las redes sociales y demás. En Instagram, por supuesto, me podéis encontrar muy fácilmente. Tengo una página web que tiene ya literalmente miles de recursos gratis, se llama felixtoran.es. Es una web dedicada a compartir, ¿eh? No es comercial ni se vende nada. Luego también, desde allí, desde esa página web, yo os recomiendo que entréis en el botoncito que pone suscribirse y en menos de un minuto te apuntas al boletín por email. Lo reciben más de 20.000 personas cada semana y tampoco es un boletín comercial, es un boletín de valor añadido. Ahí comparto pues, textos, meditaciones como la que mencionas. Ahí anuncio todas las meditaciones semanales que va viendo y demás. Y luego también estoy en el Twitter, también me podéis encontrar muy fácil, en Facebook. Y luego deciros que, bueno, si instaláis esa aplicación, la aplicación, ¿cómo se llama? Insight Timer, pues podéis, me buscáis fácilmente Félix Torán, me podéis seguir y ahí tengo todas mis pistas de meditación que son gratis completamente. También, ya sabéis, todos los jueves por la tarde hago un directo de meditación, también es gratuito. Y si me seguís es muy fácil, ¿eh? Porque te manda avisos y demás, te unes enseguida. Y bueno, mañana por la tarde a las 7, hora de Madrid, pues tenemos uno nuevo y el que hay programado para mañana es sobre la conciencia plena. La semana después hacemos otro de relajación, de liberación de tensiones corporales. Tenemos, como ya te decía, para mejorar la memoria, para dormir mejor, etcétera. Hay decenas y decenas de facultades distintas que practicamos semana a semana. Y si tú vienes, pues vas practicándolas. Luego se repiten cada cierto tiempo y vas viniendo, las vas tocando. Y eso no te excluye, por supuesto, ni te impone ningún programa de meditación. Tú tienes tus propias técnicas, tu propio programa, pero eso suma, ¿no? Porque estás tocando facultades que en el desarrollo espiritual son cruciales, son importantes. Vaya, vaya, que mañana a las 19 horas de España, todo mundo metidos ahí, hay timer para hacer la meditación con Félix Torán. Gracias infinitas, Gracias, gracias. muy amoroso y eres un ejemplo para con nosotros en este momento y cada vez que compartes tu sabiduría, Félix, eres un ejemplo, un espejo en el que nos podemos ver reflejados, que la humanidad tiene solución. Es mentira eso de que dicen que cada vez va, la veo con más amor y luz, la humanidad está despertando. Somos en proyecciones, Buda es cierto. Yo te puedo decir que sí, basándome en mi experiencia, ya más de 20 años, ya 25 años tocando estos temas y yo no hablo a nivel individual, hablo de lo que he compartido con tantos miles de personas y lo que he visto, cómo hemos evolucionado. Y bueno, si no fuera así como dices, no estaríamos haciendo ahora esta entrevista, así que significa que vamos en el buen camino. Exactamente, vamos en el buen camino porque somos el camino y lo estamos descubriendo que somos Dios en acción y antes de hacer cualquier cosa o decir cosa te puedes preguntar, ¿cómo haría esto la conciencia? ¿Cómo haría esto Dios? Y posiblemente hagas las cosas no bien ni mal, no, nada está bien, nada está mal,
la manera correcta. Lo que dirías básicamente como una forma de concluir o de sintetizar todo lo dicho, decirte que si algo han enseñado todas las corrientes espirituales de todos los tiempos, por lo menos el sustrato más profundo, esotérico, es que lo más importante que puedes aprender es que nadie hacemos nada por nosotros mismos. Cuando algo grande se hace, no lo estamos haciendo por nosotros mismos, por lo que llamamos nosotros mismos, que es la personalidad, sino que se hace a través de eso que llamamos nosotros mismos. Si tú dejas que lo superior opere a través de ti, entonces es cuando estás haciendo grandes cosas. Y no las estás haciendo por ti mismo, las estás haciendo a través de ti. Se están haciendo a través de ti. Y es maravilloso cuando hago las sanaciones, no es Taira la que sana a nadie, es a través de mí. Como decía, bien decía otro gran maestro, White Dyer, todas las cosas limpias. Si Dios actúa a través de mí, puede hacerlo a través de cualquiera. Cualquiera que me esté mirando ahora, que sepa que puede cambiar, cambiando el mismo, porque no puedes cambiar a otros si no es cambiando tú mismo. Nuestro Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Gracias, me siento totalmente bendecida por esta entrevista. Hagamos otra en cuanto tú puedas, te organices, y porque veo aquí todos los mensajes que están dejando, todo el mundo quiere más. Queremos más Pues estaremos. horas en Insight Timer. Nuestro, cómprate el libro ¿Quién soy? Y lo voy a comprar hoy mismo en interior, pero que no será el último, porque viene más. No, viene otro, claro, ya os iré hablando poco a poco, pero tiene, ya verás como en el título te vas a ver identificada de alguna manera, ¿sabes? Porque tiene un punto común contigo, ya lo verás, ya sabrás a lo que me refiero. Qué belleza, pues ya tengo muchas ganas, así que este lo voy a empezar a leerlo ya porque quiero ya el siguiente. Estupendo. Gracias infinitas por ser el espejo. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme. Un abrazo. A todos los que habéis entrado al directo, gracias por compartirlo también. Si esto Pero fue todo. bueno de beneficiar, compártelo con otros para que también se trata de compartir, no de competir. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias, Aida. Gracias Bendiciones. de corazón. Hasta pronto.